Hola, hoy vamos a hablar sobre el sistema de inyector bomba en los motores diésel. En este sistema vamos a ver una breve historia de inyector bomba, su innovación en el motor, qué es un inyector bomba, su funcionamiento, alimentación de combustible, estructura del inyector, tipo de inyectores, ventajas y averías. Historia, pues el inyector bomba ha sido desarrollado por Bosch para los motores diésel de inyección directa en el año 1998. Rudolf Diesel pues, tenía la idea de agrupar la bomba de inyección y el inyector en una sola unidad, para así poder eliminar las tuberías de alta presión y conseguir una elevada presión de inyección. Desde la década de los 20 pues equipan motores diésel que fueron implantados en camiones y barcos. En colaboración con la empresa Robert Bosch, pues Volkswagen ha logrado desarrollar por primera vez un motor diésel con un sistema inyector bomba gestionado a través de la válvula electromagnética y fueron implantados en turismos. Inyector bomba. Pues un inyector bomba pues, es una bomba de inyección con unidad de control y un inyector agrupado en un solo componente. Por lo cual que cada cilindro del motor tiene asignado un inyector bomba. De esa forma pues, consiguen eliminar las tuberías de alta presión instaladas en las bombas distribuidoras rotativas. Funcionamiento. Pues se divide en tres, pues generación de alta presión, electroválvula de alta presión y el inyector, tal como vemos aquí en la imagen. Funcionamiento de los sistemas de inyector pues puede dividirse en 4 estados de servicio: carrera de aspiración, carrera previa, carrera de alimentación y proceso de inyección, carrera residual. En la carrera de aspiración, pues el émbolo de la bomba es movido hacia arriba mediante el muelle. El muelle de reposición, pues el combustible se encuentra permanentemente bajo sobrepresión, fluye desde la parte de baja presión de la alimentación de combustible a través de los taladros de entrada integrados en el bloque del motor y el canal de entrada de combustible a la cámara de baja presión. La electroválvula, pues en este caso se encuentra abierta y el combustible llega a través de un taladro de comunicación a la cámara de alta presión. Carrera previa, pues el émbolo de bomba baja debido al giro de la leva de accionamiento. La electroválvula está abierta, se encuentra abierta y el combustible pues, es presionado por el émbolo de bomba a través del canal de retorno de combustible a la parte de baja presión de la alimentación de combustible. Carrera de alimentación y proceso de inyección. La unidad de control suministra corriente a la bobina del electroimán en un momento determinado, de modo que la aguja de la electroválvula es atraída al asiento, cortándose la comunicación entre la cámara de alta presión y la parte de baja presión. Pues el cierre de la aguja de la electroválvula pues, se traduce en un cambio de corriente de la bobina. Esto es lo que detecta la unidad de control. De este modo, pues se puede averiguar el comienzo de suministro real, teniendo en cuenta para calcular el siguiente proceso de inyección. Al alcanzarse la presión de apertura de inyector de aproximadamente de 300 bares, pues se levantará la aguja del inyector y el combustible pues se inyecta en la cámara de combustión. Carrera residual, pues se desconecta la bobina del electroimán, la electroválvula se abre después de un breve tiempo de retardo y habilita nuevamente el paso a través de la comunicación entre la cámara de alta presión y la parte de baja presión. Alimentación de combustible, pues el combustible es aspirado desde el depósito de combustible, pasado por el filtro donde se deja impureza y partícula, pasa por la válvula de alimentación de presión hasta a la parte alta presión a los inyectores.
y la cantidad de combustible que no se necesita para la inyección, pues se regresa otra vez al depósito pasando por el radiador, donde se enfría. Ciclo de inyección. Las condiciones previas para contar con una combustión eficiente reciben una buena información de la mezcla. A esos efectos, pues, el combustible tiene que ser inyectado en la cantidad correcta, al momento preciso y con una alta presión. Si surgen mínimas diferencias, esta pues, se traduce en aumento de las emisiones contaminantes o en un elevado consumo de combustible. Alimentación, pues el combustible entra por el tubo de distribuidor y llega al inyector. El engine de la cámara de alta presión, pues el émbolo al no ser comprimido, al no ser oprimido, por el balancín de rodillo, realiza un movimiento ascendente debido a la fuerza del muelle de reposición. La aguja de la electroválvula está en posición de reposo gracias a que no está excitada. Todo esto permite el paso del combustible a que se encuentra bajo presión por la acción de la bomba de alimentación, desde el conducto de alimentación hasta la cámara de alta presión. Comienzo de preinyección. Pues el balancín de rodillo oprime al émbolo debido a la acción de la leva. Esto pues hace que el combustible se dirige desde la cámara de alta presión hasta el conducto de alimentación, mientras la aguja esté abierta. En el momento de que la unidad excita la electroválvula, electroválvula, la aguja oprimida contra su asiento, por lo que se cierra el paso de combustible hacia el canal de alimentación. A partir de ese momento, pues en la cámara de alta pues aumenta la presión, la cual se transmite a la aguja del inyector en el instante en el que la presión avanza, en el que la presión vence el muelle del inyector a unos aproximadamente 180 bares. Final de la preinyección. Pues en la final de preinyección, la apertura de la aguja del inyector durante la preinyección queda limitada mediante un colchón hidráulico que se forma con el combustible que se queda retenido al alcanzar el escalonamiento del extremo de la aguja del inyector. El estrechamiento práctico en el cuerpo del mismo, pues durante el preinyección la presión en el interior de la cámara de alta pues se incrementa aproximadamente desde la presión de apertura, permitiendo desalojar el gran número, permite desalojar el gran volumen movido por el émbolo de bombillo a través de la pequeña retracción que supone los orificios de la tubera y alzada de la aguja del inyector. Pues este incremento de presión en la cámara de alta puede hacer bajar el émbolo de evasión hasta su asiento, venciendo la tensión inicial del muelle del inyector, comprimiendo más la reducción de presión de la cámara de alta, ocasionando por el descenso del émbolo de evasión. Por un lado y por el otro, el incremento de la fuerza del muelle sobre la aguja del inyector provoca el cierre de esta y por tanto finaliza la preinyección. Inicio principal. En el inicio principal, en esta fase, sigue cerrando el émbolo, continúa su movimiento descendente
El inicio de la inyección principal pues, se realiza momentos después de cerrarse la aguja del inyector, debido al aumento nuevamente de la presión de la cámara de alta al alcanzarse unos 300 bares aproximadamente. Pues la presión supera la fuerza del muelle del inyector, por lo que la aguja de este pues, vuelve a levantarse de su asiento y se produce la inyección principal. En el fin de la inyección principal pues, y el retorno de combustible, pues se produce cuando la UCI deja de excitar la válvula. Por lo que el muelle, pues, el muelle de la aguja de la propia electroválvula a la posición de reposo, pues el combustible de la cámara de alta presión puede ser desalojado hacia el lado de alimentación. En estas condiciones, pues la presión en la cámara de alta desciende, lo que provoca el cierre de la aguja del inyector y el retorno del émbolo de evasión a su punto de partida. Y esto pues aquí encontramos los elementos de inyector. En el 1 pues tenemos el balancín de rodillo, el 2 por la liva de inyección, cámara de alta presión, anillos toroidales, junta termoaislantes, perno de cabeza esférica y etc. Tipo de inyectores son estos. Este es un inyector de piezoeléctrico y este es un inyector magnético. Ventajas, pues en comparación con la bomba distribuidora rotativa, el motor diésel con inyector bomba tiene las siguientes ventajas. Es decir, tiene una ventaja: baja sonoridad de la combustión, baja emisión contaminante, bajo consumo de combustible, un mayor rendimiento energético, un gran nivel de eficiencia gracias a su diseño impacto, bajo nivel de ruido debido a que directamente montado en el bloque del motor, una conducción mejorada. Pues estas ventajas pues, se consigue por medio de alta presión de inyección, gestión precisa para la operación de la inyección, ciclo de preinyección. Averías. Las averías que podemos encontrar habitualmente, pues cuando un inyector sufre una avería, lo hace de manera individual. Generalmente una avería en los inyectores y combustible del automóvil pues se detecta mediante un descenso considerable en la potencia del motor, cuya velocidad máxima pues, queda bastante limitada pese a sufrir un aumento notable en el consumo habitual de combustible. En el caso de los inyectores pues, presentan desgaste o obturación. Notaremos pues, que nuestro vehículo da tirones durante la marcha. Y esto pues, puede llegar a pararse o desprender olores que podemos asociar al combustible sin quemar. Si el origen de la avería en los inyectores tiene que ver con que algunos de los elementos del sistema se ha quedado permanentemente abierto, pues percibiremos fácilmente la expulsión de humo negro a través del tubo de escape. Averías. El sinuoide del inyector. Cuando el sinuoide del inyector de la bomba está averiado, pues da un síntoma de los fallos en la bomba. Pues, es decir, el sinuoide del inyector bomba está averiado, pues los síntomas de un sinuoide averiado como consecuencia de los fallos en la bomba, pues será un motor que no arranca o que para continuamente. Todo lo arranca y para. El paro del inyector bomba, cuando se queda accionado, pues notaremos la pérdida de potencia en el motor al motor. Y esto también pues, es posible que al motor le cueste arrancar o incluso que no llegue a arrancarse en algunas ocasiones. La manera más sencilla y económica de realizar una diagnosis a los inyectores pues, es colocar cuatro vasos
de plástico, pues, y situar los conductos o tubos de retorno, es decir, desconectar el tubo de retorno y arrancamos el coche. Arrancamos el coche sin acelerar, o sea, arranca el coche a ralentí y fijamos en los vasos, pues el vaso que se encuentra llenado, pues sabemos que ese es el inyector que está defectuoso. Por ejemplo aquí, si este vaso se llena antes de estos, se llena más con una cantidad más de estos vasos que se encuentra aquí, pues sabemos que es este el inyector que está averiado. Y hasta aquí llegamos. Gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Hasta pronto. Y si tenéis alguna pregunta o sugerencia, me lo podéis comentar por privado o dejándome en los comentarios también del vídeo.